Hola Glenn, me llamo Héctor Romero y quiero compartir con todos ustedes una experiencia muy turbia que me tocó vivir hace algunos años, cuando trabajaba en un McDonald's de California en Estados Unidos, en el turno de la noche. En ese entonces tenía 19 años. Estaba trabajando en ese turno puesto que iba a la universidad en el día, y eso me ayudaba mucho con mis gastos universitarios. Mis padres son mexicanos que llegaron a este país cuando eran jóvenes y yo nací aquí. Pero la vida aquí no es nada fácil. Hay que trabajar duro para tener una vida digna. Pero en fin, como ya les comenté, yo trabajaba por las noches. En ese turno casi no había clientes en el restaurante comiendo. La mayoría solo pasaban a ordenar por el autoservicio. Mis otros 3 compañeros y yo nos turnábamos para estar en la caja, atendiendo por el autoservicio y para limpiar. Recuerdo que esa noche yo estaba en el mostrador atendiendo, pero casi no había clientes dentro del restaurante. Apenas había una mesa con una pareja que se veía que venían de alguna fiesta, pues ya iban a dar las 2 de la mañana. En eso veo que entra un vagabundo, o homeless como les dicen aquí. Estaba muy joven, no sé, tal vez algunos 20 o 25 años, pero se veía mal. No nada más por su ropa sucia y rota, sino que su rostro también se veía muy apagado, como fuera de sí. Pensé que tal vez había ingerido sustancias, así que le hablé a otro de mis compañeros para hacerle saber la situación. Pues ellos pueden entrar al restaurante, pero si empiezan a molestar a la gente o hacer algunos desfiguros, nosotros tenemos que pedirles que se retiren. Y si se ponen violentos, llamar al 911. Así que solamente quería que estuviera al pendiente de él junto conmigo. Pero el chico pasó directo al baño. En ese entonces los baños aún no tenían códigos como ahorita. Todo mundo podía entrar y era un solo baño para hombres y mujeres. Yo seguía atendiendo a la poca gente que entraba al restaurante, pero pasó aproximadamente 1 hora y nunca vi a aquel joven salir del baño. El restaurante estaba vacío. Únicamente estábamos mis compañeros de trabajo y yo. Apenas le iba a comentar a mi compañero que aquel joven seguía en el baño, cuando de pronto lo vimos salir. Pero tenía la cara muy pálida y apenas podía caminar. Lo vimos sentarse en una mesa del fondo sin hacer nada, y ahí lo dejamos estar pues no podíamos hacer nada al respecto. Yo salí del mostrador pues me tocaba limpiar las mesas, y cuando llegué a una mesa que estaba atrás de donde aquel chico estaba, escuché que estaba llorando. Por supuesto que no quise acercarme. Todo lo contrario, decidí retirarme y darle espacio. Regresé al mostrador y le hice saber a mi compañero lo que acababa de suceder. Pero él volteó y me dijo: "En esa mesa no hay nadie". Yo giré mi cabeza y, en efecto, ya no estaba el chico, y la silla estaba acomodada. No entendí cómo era que se había marchado tan rápido en cuestión de segundos, únicamente en lo que yo caminé desde ahí hasta el mostrador. Pero en fin, seguí con mi trabajo. Pasaron pocos minutos, cuando una compañera, a quien le había tocado ir a limpiar el baño de clientes, gritó horrorizada. Todos corrimos hasta el baño donde ella se encontraba. La vimos afuera con su mano sobre su boca y pegada a la pared, con sus ojos llorosos y horrorizados. Al entrar al baño, vimos a aquel joven tirado en el piso, en un charco de sangre pues se había cortado su muñeca izquierda. Aquello fue tan impactante de ver. Yo me quedé paralizado y no pude decir nada. Ni siquiera podía gritar. No sé cuál de mis compañeros llamó al 911 y no tardaron ni 5 minutos en llegar. Nos tomaron la declaración a todos. Nos pidieron ver las cámaras de seguridad y ahí nos dimos cuenta de que el joven, una vez que entró al baño, nunca salió de ahí. Volvieron a cuestionarme, pues yo en mi declaración les había dicho que lo había visto salir del baño para irse a llorar a una mesa del fondo.
pero en el video salgo yo solo limpiando las mesas. Y cuando llego a la mesa que supuestamente estaba detrás de él, solamente me quedo unos segundos mirando hacia esa mesa. Después me voy rápido al mostrador, pero en el video no salía el joven sentado. Minutos después, cuando llegaron los peritos, dijeron que ya tenía por lo menos 1 hora sin vida. Así que, en efecto, él entró a ese baño y nunca más salió. Por lo menos con vida. Así es. Él mismo decidió terminar con su vida. Y no sabemos si decidió hacerlo en un restaurante para que por lo menos alguien se diera cuenta de su muerte. Muchos me preguntan que si me da miedo el saber que vi su fantasma atrapado en ese lugar, donde él mismo terminó con su vida. Pero no, más bien siento mucha pena por él, pues me imagino la clase de vida que tuvo y que lo llevó a cometer semejante acto. Lo que sí tengo que comentarles es que después de ese evento a mí me cambiaron a otra sucursal, pero seguía teniendo contacto con algunos de mis compañeros de ese McDonald's, quienes me contaban que por las noches sucedían cosas muy raras en el lugar, como que las sillas se movían solas cuando no había nadie. Es decir, ellos estaban en el mostrador y escuchaban como una silla se movía, pero al asomarse no había absolutamente nadie. Que incluso una noche, una compañera entró al baño de empleados que queda justo enfrente del baño de clientes, y que escuchó que alguien le tocó la puerta en varias ocasiones. Ella gritaba que estaba ocupado, pero seguían tocando. Pensó que era una broma de alguno de sus compañeros, pero cuando salió y preguntó que quién había sido, todos estaban tras el mostrador, cada quien haciendo sus tareas, y se extrañaron al escuchar su pregunta, pues tampoco había clientes en el restaurante. También una noche, una clienta que se encontraba comiendo en el lugar fue al mostrador a avisar que había una persona en una mesa que tal vez necesitaba ayuda. Era un joven que se encontraba llorando desconsoladamente y que había asustado a su hijo pequeño. Pero cuando uno de los empleados fue a revisar, no había nadie. Aunque la señora no dejaba de decir que allí estaba hacía unos segundos y que no sabía dónde se había ido. Otra cosa que me contó mi compañero con el que más me llevaba fue que como a eso de las 5 de la mañana, ya casi para salir de su turno, él iba a entrar al baño de empleados, pero escuchó a alguien llorar en el baño de clientes. Dice que sintió mucho miedo, pues él estaba casi seguro de que al abrir la puerta no habría nadie allá adentro. Pero aún así abrió el baño. Y en efecto, el baño se encontraba vacío. Ellos dicen que todo empezó a suceder después del fallecimiento de aquel vagabundo, y que no dudan de que sea él quien esté atrapado ahí, lugar de donde probablemente nunca saldrá, por el hecho de haber terminado con su propia vida. En fin, esto es todo lo que tengo por contarles. Disfruten la siguiente. Buenas noches, audiencia. Quiero contarles mi experiencia de manera anónima, pues aún cargo con la culpa de aquel lamentable hecho. Aunque yo no haya tenido nada que ver, prefiero quedarme en el anonimato. Esto tiene 3 años desde que ocurrió, pero ha sido el suceso que más me ha traumado, hasta el día de hoy que estoy compartiéndoles esto. Esto ocurrió en Quintana Roo, y todo comenzó una noche que yo me encontraba conduciendo. Eran ya pasadas de las 10 de la noche y tenía mucha hambre. Sabía que en mi casa no había nada, pues vivía solo y no había comprado mandado, así que pensé a dónde ir para pasar por algo de cenar. La única opción que aún estaba abierta a esas horas y que me quedaba de paso hacia mi casa era un McDonald's, pues el lugar cerraba hasta las 11 p.m. todos los días. Conduje hasta allá, pero no quería bajarme, así que decidí ordenar por el autoservicio. No había nada de carros, y para ser más preciso, tampoco había carros estacionados.
El lugar se encontraba vacío, lo cual me alegró, pues así me darían mi comida rápido. Ya solamente quería llegar a la casa. Ordené por la bocina la comida, pero nadie me respondía. Pensé que tal vez no había nadie que estuviera atendiendo por el autoservicio, pero aún así decidí esperar un poco más para ver si alguien me tomaba la orden. Si no, tendría que estacionarme y bajarme. Al cabo de unos minutos escuché la voz de un joven, quien me pidió disculpas por la demora y me preguntó que qué iba a ordenar. La verdad, yo escuché su voz algo rara, como temblorosa. No sé bien cómo describirla. Aún así, yo hice mi pedido. Después de eso, el joven me dijo que pasara a la primera ventanilla a pagar y que ahí mismo me daría mi orden. Avancé hasta allá y cuando llegué vi a aquel muchacho tras la ventanilla. Era un chico. Yo calculé en ese momento que tendría menos de 20 años, pues de verdad se veía muy joven. Él estaba parado frente a mí, pero su mirada estaba perdida. No me dijo buenas noches siquiera. Tampoco me volteaba a ver la cara, y se le veía algo tenso y nervioso. Yo solamente esperaba en el coche mi orden. Se estaban tardando mucho, y eso que no se veía nada de gente. De hecho, no alcanzaba a ver a más empleados. Únicamente lo veía él. Todo estaba muy raro, pues no había ruido adentro, lo cual es muy extraño para un restaurante de comida rápida. Empecé a desesperarme y le pregunté al joven que si se iban a demorar mucho, pues tenía algo de prisa. Pero él giró un poco su cabeza hacia mí y me dijo que ya saldría, y me volvió a pedir una disculpa, pero como queriendo decir algo con sus ojos, algo que yo no supe entender o descifrar. Yo no pude evitar preguntarle que si se encontraba bien, y él, sin verme, sin girar su cabeza hacia mí, me respondió que sí a secas. No supe qué más decir, así que solo seguí ahí estacionado esperando mi orden. En ningún momento llegó otro coche atrás de mí. No había nadie más que yo. De pronto vi que una joven le entregó mi pedido. Después de eso, la chica se fue para atrás de nuevo, casi de inmediato. El chico me entregó el pedido y yo le pagué en efectivo. Le di las gracias y me retiré del lugar. Todo el camino me fui pensando en lo extraña que había sido la situación. Me dije a mí mismo que sería la última vez que pasaría a ese McDonald's. Pero en fin, llegué a mi casa, cené y me fui a dormir con normalidad. Al día siguiente, mientras me preparaba para ir al trabajo, estaba escuchando la televisión, específicamente el canal de noticias. Y de pronto escuché algo que llamó por completo mi atención. Estaban diciendo que la noche anterior habían asaltado un McDonald's, que habían tenido privados de su libertad a los empleados del lugar por varias horas, hasta que llegó el gerente a abrirles la caja fuerte, pero que lamentablemente le habían quitado la vida a uno de estos empleados. Sí, al joven que me atendió por la ventanilla. Quedé en shock, estático y sin aliento. Quería desmayarme en ese momento, se los juro. No podía creerlo. Se me vinieron miles de cosas a la cabeza en ese momento, como que el joven trató de pedirme ayuda con su mirada, pero yo no supe entenderla, y no hice nada para ayudarlo. Sentí mucha culpa y enojo en ese momento. No sabía ni qué pensar de mí. Muy seguramente mientras él me atendía, había uno de estos tipos maleantes por debajo apuntándolo. Por eso el joven no podía hacer absolutamente nada para pedir ayuda. No sé cuál fue el motivo por el cual terminaron con su vida, pues ninguno quiso decirlo. Pero es algo que estará en mi conciencia para siempre. Esta historia es de verdadero terror. No paranormal, pero personalmente vivir algo así es mucho más aterrador que cualquier cosa de ese tipo. Es algo que no le deseo a nadie.
Hola comunidad del sector del terror. Les saluda José de la Garza, un seguidor de este canal y un fanático del terror y lo paranormal. Quiero compartirles algo que viví junto con mis compañeros de trabajo hace tiempo. Fue algo muy grotesco y aterrador. Y ahí concluí que no tenemos idea de con quiénes nos rodeamos. Empiezo comentándoles que yo trabajé en un McDonald's en Pensilvania. Yo soy peruano, pero me vine a este país hace años a buscarme la vida. Y McDonald's fue uno de mis primeros empleos. Este restaurante en donde yo trabajaba abría las 24 horas. Yo entraba a las 11 p.m. y salía a las 7 de la mañana. Un horario que al principio me tomó tiempo acostumbrarme, pero después ya me encantaba estar en la tranquilidad de la noche. Pues es verdad que a esas horas no había mucha clientela. Incluso había veces que pasaban horas en la madrugada y nadie llegaba al lugar. O solamente pasaban por el autoservicio. Pues ese McDonald's estaba en un pueblo pequeño. No había muchos habitantes. Recuerdo que una noche, mientras yo estaba en mi turno, me encontraba empacando pedidos que hacían por el autoservicio. Pero hubo un lapso de tiempo donde nadie llegaba. Así que mis compañeros y yo solamente estábamos ahí esperando clientes y platicando. Cuando de pronto entró un hombre muy alto y muy ancho también. Era obvio que tenía un sobrepeso considerable. Él era un hombre blanco 100% estadounidense, quien al entrar por la puerta y sin siquiera aún haber llegado al mostrador, habló en voz alta pidiendo que le prepararan 5 hamburguesas con queso. Mi compañero, quien se encontraba en caja, le preguntó que si quería algo más, y él únicamente movió la cabeza diciendo que no. Sacó el dinero y pagó, y sin decir nada más fue a sentarse a una de las mesas. Traía una mochila negra y la puso en la silla de al lado, y ahí sentado esperó a que saliera su pedido. Él era el único cliente hasta el momento. Pero después entró una pareja de adultos mayores, quienes iban de paso y decidieron parar a comer algo. Lo sé porque le preguntaron a uno de mis compañeros por dónde salir a una carretera que estaban buscando. Ellos ordenaron y también se fueron a sentar a esperar su orden. Se sentaron 2 mesas enfrente de donde se había sentado el otro señor. Al cabo de poco tiempo salió la orden de este hombre, y mi compañero fue a llevársela a su mesa. Hasta ahí todo normal, pero de pronto noté que el tipo estaba abriendo su mochila, y el lugar empezó a impregnarse de un olor horrible, como algo putrefacto que no sabíamos qué era ni de dónde venía. Pero hasta los señores que acababan de llegar comenzaron a hacer caras de lo desagradable que era el olor, y la señora se cubrió la nariz con una servilleta. Empezamos a buscar qué era lo que olía así, pues los baños estaban limpios. Un compañero los acababa de limpiar. Aparte, no olía a desechos. Más bien era algo que se estaba pudriendo. De pronto, escuchamos que la señora gritó aterrorizada, mientras ella y su esposo veían con ojos de impresión al sujeto de obesidad mórbida. Yo corrí junto con una compañera a ver qué ocurría. Y ahí vi algo que nunca en mi vida pensé que me tocaría ver ni presenciar. Aquel tipo había sacado de su mochila restos humanos, partes del cuerpo como dedos y hasta una oreja aún con sangre, y se las estaba poniendo a sus hamburguesas, sacándoles primero la carne con la que venía, para ponerles la carne humana que traía consigo. El tipo seguía preparando su comida como si nada. Parecía no importarle que la señora estuviera gritando, y que todos ya nos habíamos dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Solo veía cómo le daba una mordida a su hamburguesa, de una forma asquerosa y grotesca. La pareja de señores salieron corriendo del lugar horrorizados. Yo corrí a llamar a la policía y notificarles todo lo que estaba sucediendo, mientras el sujeto seguía ahí sentado, como si nada estuviera pasando, comiéndose sus hamburguesas llenas de carne humana, de una forma desesperada.
La policía llegó y por supuesto lo detuvieron. Nos pidieron a todos que nos retiráramos del lugar pues lo tenían que investigar, no sin antes dar nuestra declaración. Al día siguiente vi las noticias locales esperando que dijeran algo de aquel sujeto. Y aunque tomaron un tiempo, sí pasaron la nota con imágenes del McDonald's donde yo trabajaba. Y con una foto de aquel tipo, quien según las autoridades se trataba de un asesino en serie muy peligroso de la localidad, que le había quitado la vida por lo menos a 10 vagabundos, para luego comérselos. Allanaron su casa y encontraron muchos restos óseos, y él mismo confesó todas sus atrocidades. En efecto, el tipo no estaba bien de la cabeza. De inmediato quedó arrestado y sin posibilidad de salir. Yo estaba en shock viendo la nota. No podía creer que yo hubiera estado enfrente de ese sujeto, y peor aún, que me hubiera tocado ver cómo se comía a una de las víctimas, tan quitado de la pena frente a nosotros, como si fuera algo de lo más normal. Después de unos días volvimos al trabajo, pero me aterraba entrar a ese lugar. Me hacía revivir todo lo que sucedió esa noche y no me sentía tranquilo. También notamos que la clientela disminuyó después de esa noticia, excepto por unos curiosos, pero parecía que nadie quería llegar a comer a ese lugar. Y la verdad no los culpo. Pero bueno, ya pasaron años de ese evento y poco a poco fui superándolo, aunque aún recuerdo a la perfección aquellas partes humanas que el tipo estaba por comerse. Eso es algo que se quedará en mi memoria para siempre. Los monstruos no son únicamente paranormales. De hecho, los peores se encuentran aquí habitando esta tierra. Son personas que tal vez podamos compartir algún día un espacio con ellos. Y jamás lo sabremos. Cuídense mucho. Y gracias por escucharme. Hasta pronto. Buenas noches a todos. Escribo este correo para compartirte mi experiencia, esperando que la puedas compartir en uno de tus videos. Me llamo Sofía. Soy de Sinaloa, México. Cuando estaba más joven trabajaba en un McDonald's que se encuentra en mi ciudad. Eso me ayudaba a pagar mis colegiaturas de la universidad. Duré aproximadamente 2 años trabajando en el lugar. Casi siempre me tocaba atender en el autoservicio. Yo era quien hablaba por la bocina y recibía los pedidos de la gente en coche. Después les entregaba sus pedidos por la ventanilla. Había un señor de la tercera edad que siempre iba saliendo de su trabajo como profesor en una universidad. Pasaba eso de las 8 p.m. casi 4 veces por semana por su hamburguesa con papas. Y siempre por el autoservicio. En muchas ocasiones me tocaba a mí atenderlo, así que ya lo conocíamos mi compañero que a veces me ayudaba y yo. Nos caía bien pues era muy educado y muy buena persona. Siempre nos saludaba con gusto pues ya se sabía nuestros nombres y nosotros el de él. Y también nos sabíamos de memoria lo que iba a pedir. Así pasaron los meses. Y una noche que me encontraba trabajando en el autoservicio, escuché que aquel hombre me llamó por mi nombre, como si ya supiera que yo era la que estaba atendiendo en ese momento. Yo de inmediato reconocí su voz. Lo saludé con mucho gusto, pues ya tenía días que no me tocaba verlo. Y después le pregunté que si iba a ordenar lo mismo de siempre. Pero hubo un momento de silencio tras la bocina. Volví a llamarlo por su nombre, preguntándole que qué deseaba ordenar. Si iba a hacer lo mismo de siempre, pero en eso me dijo: Sofía, gracias por siempre ser tan amable conmigo. Nunca cambies tu forma de ser con las personas. Yo sentí muy bonito de escucharlo decir eso. Le agradecí por sus palabras y le dije que no se preocupara, que a mí me gustaba ser una persona amable y que aparte él me caía muy bien. Después de eso le volvió a preguntar que si iba a ordenar lo mismo de siempre, pero ya no me contestó.
No teníamos cámara en donde las personas hacen sus pedidos por el autoservicio, pero sí teníamos cámara en la parte de arriba pegada a la pared. Pero esas cámaras están en la oficina del gerente. Solamente él tiene acceso a las grabaciones, así que no tenía manera de saber si aquel señor se había retirado del lugar, pues ya no me respondió y tampoco avanzó nunca a ventanilla. A mí se me hizo muy extraño, pero lo dejé pasar. Al cabo de unos 2 días, una amiga que estudiaba en la universidad en donde aquel señor daba clases, sabiendo que yo lo conocía, me mandó mensaje por una red social, diciéndome que se le había pasado contarme que ese señor, quien era su profesor, había fallecido hacía 2 semanas de un paro cardíaco. Me comentó que le habían hecho un homenaje en la universidad ese día, y por eso se acordó de mí, pues sabía que era mi cliente frecuente y que de cierta manera lo estimaba. Yo me puse muy triste al leer eso, pero después volví a leer el mensaje, específicamente donde decía que su deceso había ocurrido hacía 2 semanas. Y apenas hacía 2 días lo había escuchado hablarme por el autoservicio de McDonald's donde trabajaba. Sentí mucho miedo, no lo puedo negar, aunque mis ojos se llenaron de lágrimas al mismo tiempo, pues supe que él había ido a despedirse de mí. Y aunque estaba en shock y me costaba creerlo, me ganaba el sentimiento de que ya nunca lo volvería a ver, pasando por su hamburguesa a la ventanilla. Al día siguiente les comenté a mis compañeros lo ocurrido, y ellos tampoco podían creerlo. Una compañera que era muy amiga del gerente le pidió de favor que nos dejara ver las grabaciones de esa noche, cuando yo hablé con el señor por última vez. El gerente accedió después de insistirle mucho, y buscó el día y hora exacta en la que todo sucedió. Pero aunque vimos como 1 hora de video en cámara rápida, nunca aparecía el coche de aquel señor, ni nadie a pie tampoco. Únicamente se ven otros coches con distintas personas al volante, pero nunca sale él, ni su coche. Todos quedamos muy impresionados. Era lógico que se trataba de algo paranormal, con la única explicación de que el hombre solamente vino a despedirse de mí. Aún lo recuerdo con cariño, y espero que esté en un lugar mejor. Gracias, Glenn, por narrar mi historia. Espero les haya gustado. Me llamo Fernando. Tengo 23 años y trabajo en un McDonald's. Comencé ahí porque necesitaba un ingreso fijo mientras termino la universidad. Normalmente hago el turno nocturno porque me acomoda para estudiar en el día, pero les juro que desde lo que me pasó, cada vez que me toca ese horario, no puedo evitar sentirme nervioso. Lo que les voy a contar es real, y aunque he tratado de encontrarle una explicación lógica, hasta hoy no la tengo. Todo comenzó hace más o menos 1 año. Yo estaba atendiendo la ventanilla de los vehículos, tomando pedidos como siempre. En las noches hay menos movimiento, así que suelo ponerme de buen humor y trato de hacer la experiencia más amena para los pocos clientes que vienen. Una noche, llegó una señora en un coche en muy mal estado. Recuerdo que desde el primer momento me pareció extraña, no tanto por su aspecto aunque se veía descuidada, sino por cómo me hablaba. Me hizo varios halagos mientras tomaba su pedido. Me dijo cosas como, «Tienes una voz bonita» y «Se ve que eres muy amable». No lo tomé a mal porque pensé que solo era una clienta rara, de esas que aparecen de vez en cuando. Al principio incluso me pareció algo tierno. Soy respetuoso con todos y esa vez no fue la excepción. Le sonreí y le entregué su comida sin pensar mucho en el asunto. Pero luego empezó a venir todas las noches, a la misma hora, y cada vez sus comentarios eran más incómodos. Me decía que le gustaban mis ojos, que tenía algo especial. Llegó al punto de preguntarme si quería salir con ella. Siempre le respondí con educación, pero trataba de mantener la distancia.
Mis compañeros empezaron a notar que la señora siempre pedía que la atendiera yo. Si veía que alguien más estaba en la ventana, preguntaba por mí. Al principio ellos lo tomaban a broma y hasta me molestaban con que ya tenía una acosadora. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que no era normal. Hubo noches en las que mis compañeros me cubrían para que yo no tuviera que atenderla, pero eso solo hizo que ella se enojara. Una vez, incluso se quedó estacionada fuera de la ventanilla, mirando fijamente hacia la ventana, como esperando a que yo saliera. Lo peor llegó cuando empezó a esperarme después de mi turno. La primera vez que la vi afuera del local fue un viernes, cuando salí a las 3 de la mañana. Estaba recargada en su coche, fumando, y al verme me sonrió de una manera que me puso la piel de gallina. Se acercó y me dijo que podía llevarme a casa, que no debería caminar solo tan tarde. Le dije que estaba bien, que prefería irme por mi cuenta, pero no se movía. Hasta que no me subí al coche de un compañero no se fue. Eso se repitió varias veces y cada vez era más insistente. Me hacía propuestas que iban desde invitarme unas copas, hasta cosas que ni siquiera quiero repetir. Yo trataba de evitarla lo más que podía, pero parecía que ella no iba a detenerse. La situación escaló una noche cuando terminé mi turno y caminé hacia mi casa. No me di cuenta de que me estaba siguiendo hasta que llegué. Justo cuando estaba por entrar, sentí un jalón en mi mochila. Era ella. Intentó abrazarme y me empezó a decir cosas que me aterrorizaron, cosas muy fuera de lugar. Su mirada estaba desquiciada y por un momento pensé que me iba a hacer daño. Logré zafarme y corrí hacia la puerta. La cerré con seguro y llamé a la policía. La mujer estuvo gritando como loca frente a mi puerta llorando, exigiendo que la invitara a entrar mientras yo le contaba todo a los oficiales. Hasta que a los pocos minutos llegaron y para esto la mujer ya se había escapado. Al día siguiente, ellos me ayudaron a tramitar una orden de restricción. Después de eso, por fin dejé de verla. Pasaron meses en los que volví a sentirme tranquilo, pues pensé que todo había quedado atrás. Pero hace unas semanas, mientras estaba haciendo el cierre del local, la vi de nuevo. Estaba parada afuera, justo al lado de mi coche. Su figura era inconfundible. Aunque la luz no era muy buena, reconocí su silueta y su postura. Tenía esa misma mirada fija como la que tenía cuando me acosaba. No me atreví a salir, pero tampoco podía quedarme ahí sin hacer nada. Llamé a la policía otra vez y les pedí que vinieran rápido. Cuando llegaron salí a hablar con ellos, pero, para mi sorpresa, no había nadie junto a mi coche. Les conté lo que había pasado y les describí a la señora. Y ahí fue cuando todo dio un giro inesperado. Uno de los oficiales me miró serio y me dijo: «Esa mujer que te acosaba ya tiene tiempo que falleció. Murió hace meses en un accidente de coche cerca de aquí». Después de escuchar eso, no supe qué decir. Les juré que la había visto, que estaba allá afuera hace unos minutos, pero ellos insistieron en que debía estar confundido. ¿Cómo iba a confundirla si había pasado meses viéndola cada noche? Sabía perfectamente cómo era su cara, su mirada, su manera de pararse. Estoy completamente seguro de que era ella. Esa noche fue un tormento y no pude dormir. Una vez más vi esa mirada fija que me daba la misma sensación de asfixia que sentía cuando me acosaba. No paraba de pensar en lo que dijeron los policías. ¿Cómo era posible que estuviera muerta? Yo la vi. Reconocí su postura, su silueta, hasta su ropa. Estaba tan seguro como si estuviera viendo a cualquier persona viva. Pero al mismo tiempo, ¿cómo explicaba que desapareciera en cuestión de segundos? Empecé a darle vueltas a todo. ¿Por qué seguía apareciendo después de tanto tiempo? ¿Había algo que quería decirme o solo era una manera de asustarme? Lo que más me atormenta es que, aunque sé que estaba muerta, el miedo que sentí fue el mismo que cuando estaba viva. Era como si nunca se hubiera ido del todo,
como si su obsesión no terminara ni con la muerte. He llegado a pensar que hay cosas que dejamos pendientes, intenciones o emociones tan fuertes que no desaparecen, ni siquiera cuando ya no estamos aquí. Y si eso es cierto, entonces no sé si me tocó ser una víctima más, de algo que ella no pudo soltar en vida, o si simplemente se trataba de una coincidencia macabra. Después de escuchar la experiencia de Fernando, te pregunto a ti que me estás escuchando. ¿Crees que las personas pueden dejar algo tan fuerte detrás que su presencia sigue aquí, incluso después de morir? ¿O piensas que a veces nuestras propias experiencias nos hacen ver cosas que no están ahí solo por su gestión? Quiero saber qué opinas abajo en los comentarios. Tal vez Fernando pueda encontrar una explicación para esto, si es que la hay. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Me presento. Soy Luis. Tengo 22 años y trabajo en un McDonald's en mi ciudad en Estados Unidos. La verdad, este no es el trabajo de mis sueños, pero no está mal. Aquí pasan algunas situaciones frustrantes, aunque pequeñas, como clientes que piden cambios en su orden a última hora, niños corriendo por todas partes y el clásico estrés de los turnos nocturnos. Pero hay una experiencia en particular que me pasó, y que no puedo dejar de pensar. Es algo que hasta el día de hoy me tiene muy perturbado. Esto pasó hace unos meses, en uno de esos turnos tranquilos que de pronto se vuelven pesados, porque ya es tarde, y solo quieres irte a casa. Yo estaba encargado de limpiar la zona de juegos, esa área donde están los toboganes, los túneles, y el área de pelotas. Era tarde y normalmente a esa hora ya no hay tantos niños porque las familias empiezan a irse, pero ese día todavía quedaban unos pocos. Recuerdo que llegó una señora con 3 niños, 2 niñas y un niño. No eran muy grandes, la mayor tendría unos 7 años, el niño como 5 o 6, y la más pequeña aproximadamente 4 años. La señora los dejó jugar mientras ella se sentaba en una de las mesas. Los niños se veían normales, reían y corrían por todos lados como cualquier niño haría. Yo estaba limpiando cerca de la entrada del área de juegos, y los veía de reojo mientras hacía mi trabajo, pues me agradaba escucharlos reír. Pero algo que me llamó la atención fue que a pesar de que solo eran ellos 3 en esa área, las niñas parecían estar tramando algo. Mientras el niño jugaba contento lanzando pelotas, las niñas de pronto se quedaron serias mientras la mayor le decía algo en el oído a la pequeña. Cuando de verdad sentí algo de preocupación, fue cuando parecía que estuvieran discutiendo por algo en voz baja. La niña pequeña parecía estar respondiendo algo un poco asustada, como si la mayor le estuviera reclamando algo. Y no solo eso, sino que hasta cierto punto, la hermana mayor de pronto cambió su rostro. Estaba seria, como enojada, mientras miraba hacia el área de pelotas donde estaba su hermano. En ese momento me detuve a observar un poco más, porque el ambiente se sentía raro. No sé cómo explicarlo. Era como si el ambiente se hubiera puesto muy tenso, como si algo no encajara. Pasaron unos minutos y la señora llamó a sus hijos porque ya era hora de irse. Los niños pequeños salieron corriendo hacia ella, pero la niña más grande no salió. Se quedó en el área de pelotas. Yo me acerqué y le dije, «Oye, tu mamá ya te está llamando, es hora de irse». La niña me miró pero no dijo nada. Solo se quedó ahí, sentada entre las pelotas, como si no quisiera moverse. Fui a donde estaba la señora con los 2 niños y le dije que su hija seguía en la zona de pelotas. Ella me miró confundida y me respondió algo que me dejó helado. No, solo son ellos. En ese momento pensé que me estaba jugando una broma o que no había escuchado bien. Le insistí, pero señora, su hija mayor se quedó en el área de pelotas, solo que no quiere salirse. La señora negó con la cabeza y hasta parecía un poco incómoda. Yo vine solo con mis 2 hijos, no hay nadie más. Ahí fue cuando me quedé totalmente confundido. Regresé al área de juegos para buscar a la niña,
Pero cuando llegué ya no había nadie. Revisé cada rincón. El tobogán, los túneles, las esquinas. Todo. Era como si la niña nunca hubiera estado allí. Volví con la señora confundido y le conté que ya no veía a la niña. Entonces algo raro pasó. La señora me preguntó cómo era la niña que yo había visto. Le describí a la niña. Cabello largo y oscuro, tez clara y llevaba un vestido gris oscuro con zapatos negros. Cuando terminé de describirla, la señora se quedó en silencio. Su expresión cambió por completo. Parecía pálida como si hubiera visto un fantasma. Me pidió que le repitiera la descripción, y cuando lo hice, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Esa descripción coincide exactamente con la amiga imaginaria de mi hija, me dijo. Yo no sabía qué decir, pero entonces empezó a contarme más. Al parecer, su hija había estado hablando de una amiga imaginaria desde hacía meses. La llamaba Luna y decía que jugaban juntas. La familia no le había dado mucha importancia al principio, porque ya saben, los niños inventan cosas. Pero las cosas se habían vuelto más raras. La niña decía que Luna le pedía que hiciera cosas malas, como romper cosas o portarse mal con su hermano. Y no era solo eso. La niña empezó a decir cosas que no eran propias de su edad, pensamientos negativos y frases llenas de odio que parecían venir de lo más siniestro de una persona. De hecho, me contó que ya la habían llevado al psicólogo porque ellos estaban preocupados, pero los médicos no encontraron nada fuera de lo normal. Solo decían que probablemente era una etapa o algo así, pero la madre estaba convencida de que había algo más, sobre todo porque, según su hija, Luna siempre estaba con ella. Y ahora que le describiera a una niña que coincidía con esa amiga imaginaria, la dejó en shock. En ese momento yo no sabía qué pensar. Intenté tranquilizar a la señora, diciéndole que tal vez era solo coincidencia, pero la verdad es que yo tampoco estaba tranquilo. Lo que vi no se sentía como una simple imaginación infantil. Era algo más. El ambiente, la manera en que la niña interactuaba, y sobre todo, cómo desapareció sin dejar rastro. Todo era muy extraño. La señora se fue con sus hijos, pero antes de salir me dijo algo que me dejó pensando aún más. Si esa niña era Luna, entonces no es solo una amiga imaginaria. Algo está siguiendo a mi hija, y estoy segura que es algo muy oscuro. Esa frase me ha perseguido desde entonces. No puedo evitar preguntarme qué era esa niña que vi esa noche. ¿Era un demonio? ¿Un espíritu? ¿O simplemente una alucinación mía? Pero si fuera solo mi imaginación, ¿por qué la madre reaccionó así? ¿Cómo es que mi descripción coincidió exactamente con lo que su hija había contado? Desde esa noche, no puedo dejar de pensar en lo que pasó. He tratado de convencerme de que fue mi imaginación o algún malentendido, pero hay algo en mi interior que no me deja estar tranquilo. Cada vez que paso cerca del área de juegos, siento un peso extraño, como si algo invisible estuviera presente, aunque no lo puedo explicar con palabras. Lo que más me inquieta es la expresión de la madre cuando le describía a la niña. No era solo miedo, era como si algo que ella trataba de ignorar hubiera cobrado vida de repente. ¿Qué fue lo que vi esa noche? ¿Por qué esa niña parecía tan real? No sé si fue una coincidencia, algo paranormal, o si estoy atando cabos que no existen. Pero me pregunto, ¿qué quería esa amiga imaginaria? ¿Por qué seguía a su hija? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué piensan que fue? ¿Creen que estas cosas pueden pasar de verdad? ¿Que algo como un demonio o una entidad pueda seguir a un niño haciéndose pasar por un amigo imaginario? Me gustaría mucho leer sus opiniones, porque esto es algo que todavía no puedo entender del todo. Gracias, Glenn. Continuamos. Me llamo Daniel,
Tengo 22 años y trabajo en un McDonald's en Los Ángeles para pagar mis estudios de ingeniería. Es un trabajo como cualquier otro, pero a veces el turno nocturno puede ser pesado, no solo porque es cansado, sino por el ambiente. La madrugada es otro mundo, las calles están vacías, la clientela es distinta, y las cosas se sienten raras. Nunca me habían pasado cosas fuera de lo común hasta esa noche. Todavía me acuerdo de cada detalle como si hubiera sido ayer. Ese turno me tocó trabajar con Marco, que es de mi edad, y don Héctor, el gerente. Nos llevábamos bien los tres, así que pensé que sería una noche tranquila. Al principio todo fue normal. Tuvimos a un par de clientes que venían de bares, y un par de familias que llegaron por la famosa hamburguesa de medianoche. Ya con todo limpio, ordenado y listos para cerrar a las 2 de la mañana, estábamos esperando que se fueran los últimos clientes para empezar con el cierre. Era como la 1 cuando entró un hombre. Desde que lo vi, algo me incomodó. Era mayor como de 50 años, con ropa descuidada, un saco arrugado y una maleta vieja. Caminaba lento mirando alrededor como si estuviera analizando todo. Llegó al mostrador y me pidió una hamburguesa. Hasta ahí todo bien, pero luego empezó a hacer preguntas raras. ¿A qué hora cierran? ¿Cuántos empleados hay aquí en la noche? ¿Tienen cámaras? Le respondí con cortesía, aunque cada pregunta me ponía más nervioso. Marco estaba detrás preparando la orden y también se dio cuenta de que algo no estaba bien. El hombre tomó su comida y se sentó al fondo del local en una mesa cerca de la ventana. Ahí fue cuando empezó a ponerse raro. No comía, solo estaba sentado, con la maleta en el piso y mirando, no a la calle ni a su teléfono, sino a nosotros. Era como si estuviera esperando algo. Intenté ignorarlo y seguir trabajando, pero no podía evitar verlo de reojo. Marco, que siempre bromeaba con todo, esta vez estaba serio. ¿Qué onda con ese tipo?, me preguntó en voz baja. Le respondí que no tenía ni idea, pero que todo estaba muy raro. Don Héctor nos escuchó y nos dijo que no hiciéramos caso. Es solo un cliente más, dijo, pero algo en mí sabía que no era tan simple. Pasó casi una hora y el hombre seguía ahí, inmóvil. Para ese punto ya habíamos limpiado la cocina y estábamos terminando el área de comedor. Marco y yo empezamos a bromear para aliviar la tensión. Pero entonces el hombre se levantó y se acercó al mostrador. No dijo nada. Puso su maleta sobre la barra, la abrió y sacó un cuchillo grande, de esos de cocina. Lo puso sobre el mostrador mientras nos miraba con una sonrisa que no era normal. No sé si era burla, amenaza o qué, pero esa sonrisa me heló la sangre. Marco dio un paso atrás y yo me quedé congelado. Señor, ya vamos a cerrar. Le voy a pedir que se retire, por favor, dijo don Héctor tratando de sonar calmado. El hombre no respondió. Simplemente recogió el cuchillo, lo guardó en la maleta y regresó a su mesa. Nos quedamos en silencio sin saber qué hacer. Marco me dijo en voz baja que llamáramos a la policía, pero don Héctor nos detuvo. Nos dijo que no hiciéramos nada que pudiera provocarlo, pues seguramente no estaba bien de su cabeza, que solo termináramos rápido y cerráramos el local. Ya estando afuera podríamos llamar a la policía. El hombre se quedó un rato más mirando al vacío. De vez en cuando movía la cabeza como si hablara con alguien, pero estaba solo. Finalmente, después de tanto tiempo, se levantó, tomó su maleta y caminó hacia la puerta. Solo que, antes de salir, se detuvo. Me miró directamente y dijo: «Nos veremos pronto». Después salió tranquilamente y se fue alejando hasta perderse de vista. Apenas se fue cerramos con llave y terminamos de apagar todo en silencio. Ninguno de nosotros dijo nada. Simplemente quedamos algo aliviados de que se había ido y nos apresuramos para irnos. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dormir. No podía dejar de pensar en lo perturbador que fue la situación. Y más aún, esas palabras que me dijo,
como amenazándome de que pronto lo volvería a ver, y algo malo pasaría. Al día siguiente, cuando volví al trabajo, don Héctor me llamó a la oficina para mostrarme algo. Había revisado las cámaras de seguridad. En las grabaciones se veía al hombre entrar al local, pero lo que nos dejó helados fue lo que pasó antes de eso. En las imágenes del estacionamiento, el hombre estaba parado frente al restaurante por lo menos media hora antes de entrar, mirando hacia adentro directamente hacia donde estaba el mostrador. Lo más extraño fue que no se veía de dónde había llegado. No había ningún coche, ni caminó desde la calle. Simplemente apareció en la esquina, como si hubiera salido de la oscuridad. Después de ese día ya no pude aceptar los turnos nocturnos. No pude seguir trabajando ahí después de lo que pasó. Marco también renunció unos meses después, y aunque nunca hablamos mucho del tema, sé que él también quedó afectado. Todavía pienso en ese hombre y en lo que dijo antes de irse. No sé si tenía malas intenciones o si estaba loco, pero algo en su mirada y en su presencia no era normal. No creo en cosas paranormales ni en fantasmas, pero esa experiencia me hizo entender que el verdadero terror puede venir de personas como él. Quisiera preguntarte a ti que estás escuchando mi historia, ¿qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te hubieras enfrentado a ese hombre o hubieras actuado diferente? Déjame saber tu opinión en los comentarios porque, hasta el día de hoy, sigo pensando si tomé las decisiones correctas, ya que no tuve una conclusión sobre ese incidente, y sigo teniendo temor de volver a encontrármelo, o peor aún, que esté vigilándome para hacerme daño cuando menos lo esperé. Gracias, comunidad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn, mi nombre es Mariana. Tengo 24 años y llevo trabajando en McDonald's ya un buen rato, como unos 3 años. La verdad es un trabajo bastante normal, aunque a veces pasan cosas que ni en sueños te imaginarías. Hoy quiero contarles algo que vivimos en el restaurante donde trabajo. Una experiencia que me dejó pensando mucho y que todavía, al recordarla, me pone los pelos de punta. Era una noche como cualquier otra, de esas en las que tienes una fila de clientes que parece que nunca termina. Puro movimiento, puro estrés, pero nada fuera de lo normal. Yo estaba en la cocina preparando las órdenes cuando de repente escuché un griterío en el área de las cajas. Me asomé para ver qué pasaba, y ahí estaba esta señora, alta, delgada, con una mirada que no sé ni cómo explicarlo, pero daba mala espina desde el primer momento. Llevaba un vestido negro, se veía muy desaseada, y tenía una expresión como si estuviera realmente enojada con todo el mundo. Directo fue a la caja metiéndose entre un par de clientes que estaban formados, y empezó a exigir su orden como si ya hubiéramos hecho algo malo. De inmediato nos apuró golpeando el mostrador, con una voz chillona que hacía eco en todo el lugar. La que estaba en la caja era Carla, una compañera que llevaba un poco más de tiempo que yo en el trabajo. Siempre había sido de carácter fuerte que no se dejaba de nadie. Carla le dijo muy tranquila pero firme: «Señora, tiene que esperar su turno. Hay más personas formadas antes que usted». La señora no dijo nada, pero le lanzó una mirada que, de verdad, jamás voy a olvidar. Fue una mirada como llena de odio, como si quisiera hacerle daño en ese mismo instante. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo, y creo que no fui la única porque otros compañeros también voltearon a ver, con cara de consternación con esta mujer. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, la señora se le fue encima a Carla. De un momento a otro la agarró del cabello hacia abajo, con tanta fuerza que le arrancó un mechón de cabello y casi la golpea sobre la caja. Carla gritó del dolor y trató de quitársela de encima, pero fue todo tan rápido que nadie pudo hacer mucho. La señora, con el mechón de cabello en la mano, salió corriendo del local como si nada. Fue tan irreal que parecía una película. Uno de los clientes quiso seguirla, pero no pudo alcanzarla. Simplemente desapareció en la noche.
Carla estaba en shock. Se quedó ahí parada tocándose la cabeza y mirando el pedazo de cabello que le habían arrancado. Obviamente llamamos a la policía, pero cuando llegaron ya no había mucho que hacer. Revisaron las cámaras, pero no se veía gran cosa. Solo a la señora saliendo apresurada. Parecía un incidente más de una loca agresiva, pero lo que pasó después es lo que nos dejó a todos con la boca abierta. Poco tiempo después Carla empezó a enfermarse. Primero eran cosas pequeñas, como gripes frecuentes o dolores de cabeza que no se le quitaban. Luego empezó a bajar de peso de forma alarmante. Era extraño porque Carla siempre había sido una persona muy saludable, hacía ejercicio y comía bien. Los doctores no encontraban nada, pero ella cada vez se veía peor. En el trabajo decíamos que quizá era el estrés, porque la verdad, esa experiencia con la señora la había dejado bastante nerviosa. Lo peor vino unas semanas después. Una noche Carla salió del trabajo y se fue en su coche como siempre. Al día siguiente nos enteramos de que había tenido un accidente. Perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. Lo raro es que los médicos dijeron que no fue el impacto lo que la mató. Al parecer, había sufrido un paro cardíaco mientras manejaba. Se detuvo su corazón de la nada. Carla tenía solo 27 años y jamás había tenido problemas de salud. Ahí fue cuando empezamos a conectar las cosas. Recordamos a la señora, lo del mechón de cabello y la mirada que le lanzó. Una de las compañeras, que es muy creyente en cosas de brujería, dijo que seguramente esa mujer le había hecho algo, como un tipo de maldición o algo así. Yo no sé mucho de esas cosas, pero la verdad es que lo que pasó con Carla fue muy raro, y desde entonces me da miedo recordar a esa señora. No sé si fue coincidencia o algo más, pero toda esa situación nos dejó marcados, a todos los que estuvimos ahí esa noche. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que sea posible que esa señora le haya hecho algo a Carla? ¿O simplemente fue una serie de eventos desafortunados? A mí me cuesta trabajo creerlo, pero después de lo que vi, ya no estoy tan segura. Me encantaría leer sus opiniones, si han vivido algo similar o si conocen a alguien que haya pasado por algo así. Déjenme sus comentarios, porque de verdad esto es algo que me sigue dando vueltas en la cabeza. Esta terrible experiencia de la que apenas salí vivo, me sucedió a mí y a dos amigos, en un restaurante de comida rápida, McDonald's para ser específico, o más bien, eso creíamos. Mi nombre es Santiago Jiménez y hace 2 años me fui de vacaciones con mis dos amigos a una playa que queda en California. Esa noche planeábamos acampar cerca del mar. Era una playa retirada de la ciudad y no había lugares de comida cercanos. Cayó la noche y nos empezó a dar hambre. Llevábamos algo de comida, pero más que nada eran botanas. Teníamos ganas de comer algo en algún restaurante. Estábamos en bicicleta, así que decidimos explorar por un camino para ver si llegábamos a alguna zona de negocios. Íbamos entre las montañas, pero no había nada cerca, más que carretera y autos pasando. Seguimos pedaleando cuando a lo lejos vimos un McDonald's, pero era diferente. Era como una casa rodante muy grande. A nosotros se nos hizo muy curioso, pero era algo novedoso para nosotros, así que nos dieron aún más ganas de ir a comer allí. Llegamos y estacionamos las bicicletas. Al entrar al lugar nos recibieron 3 empleados, quienes actuaban exageradamente cordiales. Todos traían gorra y cubrebocas, a pesar de que ya no es obligatorio traerlo en Estados Unidos. Eran 2 hombres y una mujer los que estaban atendiendo el lugar. Al entrar notamos que estaba vacío. Nosotros éramos los únicos clientes. Ordenamos nuestra comida y nos fuimos a sentar. El lugar era pequeño ya que era un restaurante sobre ruedas. Mi amigo y yo estábamos platicando cuando de pronto mi amigo Esteban nos dijo: "No vayan a voltear". Pero la chica que atiende está viendo para acá fijamente desde hace rato sin hacer nada. Ya me incomodó. Mi amigo Ricardo se rió y le dijo: "Probablemente le gustaste".
haciéndole burla y diciéndole que ya había ligado. Pero mi amigo Esteban nos respondió muy serio. Nos dijo: esto es en serio. Nos mira muy raro y no ha quitado un solo segundo la vista a pesar de que la volteó a ver. Yo le dije que se tranquilizara. Decidí cambiarle el lugar para que ya no pudiera verla. Ahora yo la tenía de frente y mi amigo Esteban tenía razón. La chica tenía una mirada muy penetrante y no dejaba de vernos. De pronto otro empleado nos trajo nuestra comida. Nosotros la tomamos y le dimos las gracias. Pero el chico no se iba. Estaba ahí parado al lado de nosotros, como esperando algo. Mi amigo Ricardo, que era el más extrovertido, le dijo: ya no necesitamos nada, gracias, esperando que se fuera. El sujeto se nos quedó viendo a cada uno y después se retiró. Nosotros nos volteamos a ver con cara de ¿qué había pasado? Ricardo lo tomó de burla y diciendo que los empleados de ahí eran unos raros. Yo le dije que se callara porque a lo mejor podían escucharnos, pues en todo ese tiempo no nos habían dejado de ver. Ahora estaban los 3 empleados atrás del mostrador, parados observándonos sin moverse y hacer absolutamente nada, solo viéndonos. Yo les dije a mis amigos que comiéramos rápido para irnos de ahí, pues ya no me sentía cómodo. En cuanto probamos los alimentos, sabían muy mal, como si la carne estuviera pasada. No sabían a las hamburguesas típicas de cualquier otro McDonald's. La carne sabía a rancia. Ricardo no disimuló ni un poco y cuando probó la comida la escupió y gritó: esto es un asco. Esteban le dijo que se callara, pues los empleados no dejaban de observarnos. Ricardo dijo que iría al baño y después nos largaríamos de ahí. Estaba muy molesto, pues había sido una pérdida de tiempo y dinero llegar a ese lugar. Se levantó y entró al baño. En eso vimos que 2 de los empleados que estaban en el mostrador se fueron para atrás. Ya solo estaba la chica. De pronto alguien nos tocó el vidrio desde afuera. Nosotros volteamos y era una pareja. Nos gritaron en inglés: salgan de ahí ya. En eso la chica se empezó a acercar a la mesa. La pareja que nos había advertido que nos fuéramos se fue corriendo. Esteban y yo estábamos algo tensos y la chica se acercó y dijo: ¿necesitan algo más? Nosotros le respondimos que no, que muchas gracias. Después nos preguntó que si no nos había gustado nuestra comida. Yo le respondí que sí, pero que habíamos decidido llevárnosla para comerla en la playa. En eso se nos quedó viendo y la amabilidad que había mostrado desde que llegamos desapareció. Dejó de sonreír y ahora nos veía con furia. Seguía parado ahí al lado de nuestra mesa. Fue un momento muy incómodo y mi amigo y yo no sabíamos qué decir, hasta que sin decir nada se retiró. Esteban me dijo: vámonos de aquí ya. Yo me levanté y tomé mis cosas y nos dirigimos al baño a buscar a nuestro amigo Ricardo para irnos. Pero cuando entramos al baño, no era en realidad un baño. Era un cuarto con apenas una lámpara encendida y no se veía casi nada. Esteban de inmediato intentó abrir la puerta para salir de ahí, pero la puerta no se abrió. Empezó a desesperarse y gritar que nos abrieran. Yo me quedé en shock y lo único que hice fue gritarle a mi amigo Ricardo, pues ya no estaba ahí. No sabíamos a dónde se lo habían llevado ni qué era lo que estaba pasando. Quise sacar mi celular, pero cuando metí la mano en mis bolsillos me di cuenta que no lo traía conmigo. No sabía si me lo habían quitado sin yo darme cuenta, pues estaba seguro de que lo llevaba conmigo. Y Esteban lo había dejado en la mesa. Estábamos ahí atrapados, incomunicados, sin saber dónde estaba nuestro amigo y sin saber qué querían hacernos. De pronto, sentimos cómo empezamos a movernos. Nos estaban llevando a otro lugar. Esteban comenzó a llorar. Yo intentaba mantenerlo tranquilo, pues uno de los dos tenía que estar cuerdo. De pronto vimos que del otro lado de ese cuarto se abrió una puerta. Entraba luz a través de ella. Yo tomé a mi amigo del brazo y caminamos hasta ahí. Y lo primero que vimos fue a nuestro amigo Ricardo amarrado de manos y pies, llorando. Al girar nuestra cabeza, era toda una carnicería, pero humana.
El olor que salía de ahí era asqueroso. No puedo explicarles lo mal que olía. Y todos los restos de personas que habían ahí. Yo desamarré a Ricardo, pero Esteban no reaccionaba. Estaba en un estado muy severo de shock al ver todo eso. Yo les dije, tenemos que salir de aquí. En eso Ricardo me apuntó hacia una esquina. Y ahí estaban viéndonos. Los 3 empleados que nos habían atendido se estaban acercando a nosotros, acorralándonos. Yo les dije con mi voz temblando, ¿qué quieren de nosotros? ¿Por qué nos hacen esto? Pero no respondían. En eso se quitaron la gorra y la mascarilla. Sus caras estaban deformes. Era algo espantoso, como si fueran mutantes o algo así, pero no hablaban. Cada uno traía un cuchillo en las manos y yo no los podía voltear ni a ver de lo macabros que se veían. Aún los sigo soñando por las noches. En eso nos hicieron señas de que nos sentáramos. Mis amigos y yo solo obedecimos. Teníamos demasiado miedo. En eso tomaron a Ricardo del brazo y lo pusieron arriba de una báscula. Estaban pesándolo, para ver como cuánta carne podían sacar de él, para venderla en el restaurante, como si de un animal se tratara. Él no paraba de llorar. Yo solo le decía que obedeciera, que todo estaría bien. Aunque yo no tenía ni maldita idea de lo que iba a pasar. De pronto escuchamos cómo el motor se apagó y dejamos de movernos. Los 3 mutantes salieron del cuarto y se escuchaba afuera la voz de un hombre. Parecía que los estaba regañando. Se escuchaba muy enojado y diciéndoles que si estaban locos, que alguien los podía haber visto llevándonos y los podían descubrir. Pero ellos no hablaban. Parecía como si no supieran hablar ni siquiera. Pero ese sujeto parecía ser el líder. De pronto escuchamos unos pasos entrando. Era él, un sujeto gigante. Medía poco más de 2 metros, de aspecto horrendo. Su cara también estaba desfigurada, y se nos quedó viendo a los 3, de arriba hacia abajo. Nos dijo, espero que su carne nos dé más clientela, pues la de estos ya sabe rancia, apuntando a los restos que estaban ahí de otras personas. Esteban se soltó a llorar, suplicándole que nos dejara ir, que no le diríamos a nadie, pero el tipo solo se burlaba de nosotros, con una risa siniestra. En eso salió y empezó a hablar con sus 3 empleados. Yo aproveché para hablar con mis amigos y les dije que los necesitaba fuertes para poder escapar de allí, que apenas abrieran la puerta, teníamos que salir corriendo con todas nuestras fuerzas, pues si no lo hacíamos, íbamos a terminar en esa carnicería. Ricardo dijo que estaba listo. Batallamos un poco para poder calmar a Esteban, pero lo logramos. Estábamos listos. Para nuestra suerte, la que abrió la puerta fue la chica. Así que salimos con todas nuestras fuerzas y la derribamos muy fácil. Salimos corriendo a toda velocidad. Podíamos escuchar cómo los sujetos venían detrás de nosotros, persiguiéndonos, riéndose con esa risa tan macabra y escalofriante. En el camino pude notar que estábamos en medio de la nada, entre el bosque, y había muchos restos óseos por todos lados. Parecía un cementerio. Corrimos sin parar hasta que llegamos a la carretera. Los sujetos ya no nos seguían. Pedimos ride a los carros que pasaban, pero nadie quería pararse. Hasta que por fin un camionero se paró. Nosotros nos subimos y le dijimos que llamara a la policía. Ricardo, que era el que mejor hablaba el inglés, les explicó todo lo que había pasado. Los policías fueron al lugar, pero ya no estaba el restaurante rodante, aunque encontraron muchos restos de personas en aquel bosque. Nosotros nos regresamos a México al día siguiente. Solo queríamos llegar a casa con nuestras familias y superar este gran trauma. Por lo visto nunca dieron con esos sujetos, pero algo era seguro. Ese McDonald's falso, rodante, puede estar ahora mismo en cualquier parte del mundo, vendiendo hamburguesas de carne humana y buscando a sus próximas víctimas. Hola a todos, me llamo Estefanía y hace algunos años cuando estaba en la universidad,
Tenía el turno de noche de un restaurante de comida rápida. En Estados Unidos es muy común que haya estos restaurantes que abren las 24 horas. Solo éramos 3 empleados en ese turno, pues por lo general casi no había gente en esas horas. Recuerdo que era un martes por la madrugada. Mi compañero estaba lavando los baños y mi otra compañera y yo seguíamos en el mostrador. Ya no había clientes, así que solo estábamos platicando. De pronto entró un señor vestido con traje negro y sombrero. Era muy alto. Llamaba la atención al momento que lo veías. Se fue directo a sentar a una mesa del fondo. Mi compañera y yo estábamos listas para cuando viniera a ordenar, pero nunca se levantó. Estaba sentado dándonos la espalda. Le dije a mi compañera que qué hacíamos, pues no podíamos dejar que nadie estuviera ahí sin consumir. Pero nos daba algo de pena ir a decirle que se tenía que retirar si no ordenaba nada. Así que fuimos a buscar a nuestro compañero para que él fuera quien le dijera. Él no quería, pero al final lo convencimos. Así que se acercó al señor y apenas mi compañero le iba a comentar sobre nuestra política, el señor se levantó y salió por la otra puerta. Mi amigo nos volteó a ver con cara de confusión. Nosotras nos burlamos de él y no le dimos más importancia. Seguimos limpiando el lugar. Yo estaba trapeando la entrada cuando de pronto vi al sujeto afuera parado atrás de mi coche, pero viendo hacia el restaurante. No se le veía la cara, pues estaba muy oscuro, pero sabía que era él, por su estatura, su sombrero y su forma de vestir. Yo me quité de la ventana y les dije a mis compañeros de inmediato. Ellos fueron corriendo a asomarse, pero el hombre ya no estaba. Mi compañera me preguntó que si estaba segura de lo que había visto. Me dijo que tal vez había sido una sombra o algo así, pero yo estaba segura de que era él. Pasaron unos minutos y mi compañero salió a tirar la basura al tanque que queda detrás del restaurante. De pronto, regresó corriendo y algo agitado. Nosotros le preguntamos qué había ocurrido. Él dijo que el hombre estaba ahí, detrás de un arbusto, observándolo mientras sacaba la basura, que sintió mucho miedo y empezó a correr. Enseguida fuimos a la pequeña oficina a checar las cámaras, pero el sujeto no se veía en ninguna toma. Pero cuando mi amigo giró una de las cámaras hacia abajo, se alcanzaba a ver una parte del sombrero de ese sujeto. Estaba justo en la ventana de la oficina, observándonos. Nos estaba espiando. Volteamos rápido a la ventana, pero el tipo ya no estaba ahí. Pero seguía apareciendo en la cámara. ¿Cómo era eso posible? Mi compañera y yo salimos corriendo de ahí. Mi compañero se asomó, pero no pudo ver a nadie. Yo decidí llamar a la policía, pues a ese punto nos sentíamos muy inseguros. A los pocos minutos llegó la patrulla y les dijimos a los oficiales que ese hombre había estado espiándonos toda la noche. Los oficiales revisaron todos los alrededores, pero no lo encontraron. Nos pidieron una copia de las cintas de grabaciones y mi compañero se las dio. Se retiraron y nos dijeron que cualquier cosa llamáramos al 911. Después de eso, la noche transcurrió normal. Iban a dar las 9 de la mañana, nuestra hora de salida, y yo era la que siempre me quedaba a esperar a que llegaran los del siguiente turno. Ya me encontraba completamente sola en el lugar, cuando escuché ruidos en el baño de hombres. Se me cayó el café que estaba tomando del susto. Yo dije, «Hola», pues quería creer que había sido un cliente que había entrado sin que me diera cuenta mientras me hacía el café, pero nadie respondía. Me acerqué un poco al baño y se escuchaban pasos allá adentro. Yo tomé mis cosas y salí corriendo del lugar. En eso iba llegando el chico del siguiente turno. Esperé a que bajara del carro y le conté la situación. Entramos de nuevo y él se acercó lento al baño. Tocó la puerta y preguntó que si había alguien, pero no hubo respuesta. Al abrir la puerta, vimos que el baño estaba vacío. Yo me encontraba muy asustada. Me subí a mi carro y me fui de ahí. Ya no quería saber nada más. La siguiente noche que llegué a trabajar, el chico me dijo que me había llegado un paquete, lo cual se me hizo raro porque yo nunca ordenaba nada a esa dirección. Le di las gracias y fui por él a la oficina. Era una caja pequeña. Cuando abrí el paquete, me llevé el susto más grande de mi vida, pues era el mismo sombrero,
de aquel sujeto de la noche anterior. No estaba escrita ninguna dirección de donde había sido enviado el paquete, solo traía mi nombre. Yo pensé que se trataba de una mala broma por parte de mis otros compañeros, así que salí y les reclamé, pero me dijeron que no sabían de qué estaba hablando. Yo les mostré el sombrero y se sorprendieron tanto como yo. De inmediato lo reconocieron. Yo estaba muy alterada y asustada a la vez, cuando vi que un oficial entró al restaurante. Nos pidió hablar con nosotros, pues tenía información de los videos que se habían llevado la noche anterior. Nos dijo que habían analizado las grabaciones. Nos dijeron que se trataba de un asesino en serie que había aterrorizado a California en los últimos años, que sus víctimas en su mayoría eran mujeres, que primero las espiaba por unos días, antes de cometer sus atroces crímenes, y que en los videos de días anteriores salía el sujeto en las grabaciones del restaurante, que me estaba acechando a mí desde varios días, que yo era su próxima víctima. Pero había algo que los tenía confundidos, pues hacía 2 noches que un policía le había quitado la vida de 2 disparos cuando querían capturarlo y él intentó huir. Así que no sabían cómo lo habíamos visto la noche anterior, si para ese entonces él ya había muerto. Yo estaba aterrada. Mis compañeros me tomaron de las manos, dándome aliento. Le dije que me habían enviado un sombrero y se los mostré, pero yo no había notado algo. El sombrero tenía un pequeño agujero y una mancha de sangre que al principio no noté. El policía lo vio y de inmediato lo reconoció. Nos dijo: este sombrero traía puesto el sujeto cuando le dispararon. Yo empecé a llorar. El oficial me dijo que no me preocupara, que él ya no podía hacerme daño, pues ya no estaba con vida. Yo estuve con miedo por varios meses. Tiempo después se comprobó que el sombrero era el mismo del tipo, pues el ADN coincidía. Nunca supieron de dónde habían enviado ese paquete. Ni siquiera había sido el sujeto que vimos mis compañeros y yo esa noche. No había ninguna explicación más que era él, que quería terminar lo que empezó, después de estarme acechando por varios días. Aún estando muerto, quería terminar con mi vida.